Bueno, muchas gracias, doctor. Pues ahora vamos a pasar a abrir el micrófono para que las personas participantes de este lado le puedan expresar sus dudas, inquietudes. Como son varias personas las que quieren hablar y el tiempo corre, vamos a hacer participaciones o bloques de 3 personas que puedan expresar sus comentarios, sus dudas al respecto, y de 3 en 3 vamos a ir avanzando. Vamos a ir cediendo la palabra conforme fueron levantando su manita por acá, por esta aplicación de Zoom. Entonces, el primer bloque estaría compuesto por Guillermo Juárez, Rolando Aguilar y por último, Federico Babines. Entonces, sin más, Guillermo Juárez, te escuchamos y enseguida prepárese Rolando Aguilar para también expresar su duda. Sí, buenas Adelante, noches. Guillermo. Bien de la persona funcionaria pública, digamos, porque el Estado que le toca participar es un Estado en transición, ¿no? Es un Estado revolucionario, pero está todavía una sociedad nueva que él ve como un horizonte hacia dónde dirigirse, ¿no? O qué es el ideal del Che. Y entonces ahí, ¿qué pasaría con el servidor popular de este Estado en transformación? Pero ¿cómo imaginaba esto? Nada más. Muchas gracias. Ya Gracias, vamos a Federico. empezar. Adelante, doctor. Yo creo que mi micrófono está desconectado. Pero sí le escuchan. ¿Pero me Sí, escuchan? escuchamos bien. Se lo puede quitar. Ah, ¿me lo puedo quitar? Ah, bueno, perfecto, perfecto. Porque con este, Creo que soy como un piloto, como un cosmonauta con esto, con estos micrófonos. Bueno, son preguntas que de alguna manera tienen connotaciones o temas diferentes, aunque como a veces yo le digo a mis alumnos, al final todo está vinculado con todo, ¿no? Mire, lo que pregunta Guillermo sobre la formación del Che, decía jurídica, filosófica. Yo, por supuesto, creo que todo lo que el Che fue adquiriendo en su labor, en este caso como funcionario público, era la importancia de los componentes jurídicos y de las normas jurídicas en el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, él propugnaba que las empresas tuvieran que firmar contratos entre sí, donde se registrara acuerdos, los cumplimientos de cada una de las empresas, ¿no? Que no se fuera a hacer nada que estuviera alejado de la ley, de las leyes vigentes en aquel momento en Cuba, en ningún orden. O sea, el Che defendía que el Estado tenía que tener una juridicidad, aunque él no era abogado, pero a los funcionarios encargados del ministerio de esas tareas le exigía eso. El Che era también muy, no digo adicto, muy impulsor de que se escribieran las normas, de que las normas no fueran arbitrarias, de que todo el mundo conociera las normas que se establecía, ¿no? Para que no hubiera arbitrariedades, ni nadie que pudiera decir que se había equivocado porque no conocía las normas, ya fueron las normas jurídicas del país o del propio ministerio. En cuanto a la formación filosófica del Che, mire, el Che desde joven, muy joven, llevaba unos cuadernos de apuntes con relación a todos los textos y el Che estudiaba filosofía. Algunos decían que eran los cuadernos filosóficos del Che, estudiaba a diferentes autores. Ahora, ya le dije que yo soy integrante del Consejo Científico del Centro Che Guevara. Discutimos la tesis de un estudiante que está trabajando con relación a eso, a cómo fue la formación del pensamiento filosófico del Che, y les digo, desde muy joven. No fue algo que el Che empezó desde la Revolución Cubana. Y ya en una etapa de su vida, dentro de su formación filosófica, el Che comienza a estudiar el marxismo. Todavía no podemos tal vez decir en qué momento él empieza a estudiar la filosofía marxista, pero él empieza a estudiar el marxismo también desde muy joven. Algunos dicen que desde el primer viaje que él realiza a Perú, por
el doctor, el amigo de él que lo atendió allí en el leprosorio, ya estaba estudiando el pensamiento filosófico de Mariátegui, por ejemplo. Hay una foto donde él está leyendo la siguiente tesis de la realidad peruana. Yo estoy seguro que el Che también debe haber leído a otros filósofos argentinos de diferentes tendencias. Pero evidentemente ya a partir de un momento el Che empieza a concentrar toda su atención en el estudio del marxismo, de la economía política, de lo que antes se llamaba tres partes, tres fuentes integrantes del marxismo. El Che nunca creyó mucho en esas tres partes, tres fuentes, creyó que era un... Entonces él tiene una formación filosófica marxista que se alimenta del marxismo, y esa formación filosófica, pienso yo, le permitió tener una postura crítica frente al marxismo que se difundía desde la Unión Soviética en los manuales del marxismo que se hicieron. Algunos dicen que desde la época de Stalin, ¿no? Tener una postura crítica frente pudiéramos decir, ante un eurocentrismo, si pudiéramos llamar así, de la filosofía. Y por eso yo he afirmado y sigo afirmando que podemos considerar al Che, igual que a Fidel y a otros dirigentes de la Revolución Cubana y también a otros de América Latina, del Caribe, podemos considerarlo como los pilares de lo que debiéramos llamar, pienso yo, el marxismo latinoamericano y caribeño, para incluir incluso el marxismo que se produce, que algunos le llaman el marxismo negro, porque se produce dentro de las colonias caribeñas que estaban sometidas a la dominación colonial de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, en una etapa Holanda, bueno, todavía hay dominio holandés, que también se produjo un marxismo, pero tanto el Che, Fidel y otros dirigentes podemos considerarlo, en mi modesta opinión, como fundadores de ese marxismo latinoamericano. Recientemente escribí un trabajo y publicó un trabajo sobre la segunda declaración de La Habana, que se la proclamó el pueblo cubano el 4 de febrero de 1962. Y ahí yo decía que ahí estaban los pilares de ese marxismo. Y evidentemente en esa declaración de La Habana, el Che de alguna manera participó en su redacción, en su aprobación, y fue una ruptura con relación a muchos de los preceptos básicos del supuesto materialismo histórico y del materialismo dialéctico que se producía en la Unión Soviética sobre las etapas, las luchas, los sujetos sociales de la revolución en América Latina. Y es asombroso cómo ya esa segunda declaración de La Habana identifica como uno de los sujetos sociales los pueblos originarios. Cómo esa segunda declaración de La Habana también visibiliza el problema de la discriminación racial de los negros que están, no solo de la alianza obrero-campesina, sino que planteaba que tenía que ser una alianza mayor, que tenía que incorporar a estos otros sectores de la población y tenía también que incorporar a la intelectualidad revolucionaria, el papel de los intelectuales. Y también decía otras cosas, como la posibilidad de que en determinados procesos de cambio participaron los militares. También que participaran los cristianos. También que participaran aquellos sectores, bueno, por supuesto, los militares que estuvieran en oposición a las políticas y a las provenientes del Pentágono de los Estados Unidos, o sea, y las doctrinas de seguridad de Estados Unidos, y los cristianos que se identificaran con los intereses populares. Y eso se dijo antes que surgiera la teología de la liberación, unos años antes de que la Iglesia proclamara el compromiso de los cristianos con los pobres. Eso está en la segunda declaración de La Habana, 4 de febrero de 1962. Repito, hace poco escribí y publiqué unos trabajos sobre eso. Y ahí, pues repito, ahí estaba un nuevo concepto elaborado desde la Revolución Cubana y con la participación muy directa, por supuesto, de Fidel, del Che y otros dirigentes de la Revolución. Rolando me hace una pregunta que yo creo que tiene un poco más que ver con decisiones que se han venido tomando, no en estos momentos, sino desde hace años,
desde lo que en Cuba se llamó el periodo especial en tiempo de paz, que es la posibilidad de que en el país se produzcan inversiones extranjeras, como excepción, 100% extranjera, pero es una excepción que hasta donde yo conozco nunca se ha aplicado en Cuba, pero sí en diferentes fórmulas de empresas mixtas entre empresas estatales cubanas y empresas extranjeras. A partir de un concepto que también estaba presente en el Che, de que tenemos necesidad de buscar tecnología. Y el Che decía que la tecnología no tenía ninguna ideología y que había que tratar de apropiarse en su idea de la construcción del socialismo y el comunismo, de los avances tecnológicos más importantes que existieran en el mundo. No importa si eran producidos por una empresa capitalista. Lo único que diferenciaba el Che es que esa tecnología tenía que ser puesta al servicio del pueblo. Porque además, el Che decía eso, la tecnología la producen los seres humanos, los conocimientos humanos es fruto de una historia. No es que el capitalismo produzca más tecnología, sino hay que buscarla donde mejor esté. Y bueno, en Cuba se ha planteado ese problema de la necesidad de hacer inversiones en tecnología, que busquen mercados, que abran mercados externos, correcto. Pero sin romper, por supuesto, la lógica misma de que la propiedad en Cuba tiene que ser, aún la propiedad mixta, de empresas mixtas, tiene que estar puesta en función de los intereses del pueblo cubano. Y los acuerdos que se lleguen con las inversiones extranjeras tienen que cumplir ese propósito, que transfieran tecnología, que transfieran recursos, que no es que las empresas extranjeras empiecen a llevarse los recursos del país, sino, bueno, que reciban las ganancias que le corresponden, pero que el resto pertenecen al Estado cubano y al pueblo cubano, por lo tanto. Ahora se está en una nueva discusión alrededor de eso, de la importancia de la inversión extranjera. Seguimos en las mismas lógicas, la zona especial del Mariel, pero ya están llegando también inversiones de Vietnam, de China, que no podemos decir que sean a la mejor de empresas transnacionales de China, pero no podemos decir que se cumplan la misma lógica de algunas empresas extranjeras, también a veces chinas, ¿no?, que caen en el extractivismo y que caen en prácticas que en las condiciones de Cuba no son admitidas, ¿no? La explotación de los trabajadores no son admitidas. En ese orden es lo que le puedo responder con relación a esto. Y hay muchas empresas mixtas con mucho éxito. La zona especial del Mariel cada vez recibe más inversiones extranjeras. Tenemos acuerdos en el terreno del níquel desde hace mucho rato con empresas canadienses. Pero fíjese, con esta empresa que se llama La Cherry. La Cherry somos socios de Cuba, pero es socio no solo en el níquel que se saca en Cuba, sino es socio de las empresas cubanas en las refinerías que refinan níquel en Canadá. Es una asociación con una inversión extranjera. En el campo del turismo, que también hay muchas inversiones mixtas, lo mismo. Y le repito, o sea, parte de las ganancias pertenecen a la distribución de ganancias de los socios, pero una parte de las ganancias, por lo general que sea mayoritaria que la extranjera, sea utilizada para continuar el proceso de desarrollo económico y social cubano. En cierto momento, a Fidel, alguien le preguntó, o él lo dijo por motus propios, dijo, bueno, algunos piensan que estos son concesiones que le estamos haciendo al capitalismo. Dijo, bueno, sí, es posible, este no era nuestro proyecto, en estas condiciones del mundo no podemos hacer otra cosa, pero lo que jamás podemos perder es el poder político. El poder político no puede estar ni impregnado ni dominado por la lógica del capital extranjero o de una potencia, porque el poder político tiene que ser del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, de los humildes, por los humildes y para los humildes, otras expresiones que utilizó Fidel. En cuanto a funcionarios, hombre, y me alegro que usted haya dicho también mujer nueva, porque ciertamente en el momento en que el Che escribió su obra, se utilizaba el hombre filosófico, el hombre genérico, o sea, no había esta lucha
justa que utilicemos el lenguaje de género. Correcto. Pero el Che, igual que Fidel, fueron uno de los más preocupados por la incorporación de la mujer al trabajo, por crear las condiciones para que las mujeres pudieran trabajar. El Che fue un crítico del machismo. Hubo incluso en el propio ministerio, se dio un caso de una funcionaria del ministerio que al final terminó presentando su renuncia, dijo que tenía que irse al ministerio porque ella tenía que ir a cumplir funciones fuera de su casa, en las provincias, etcétera, y el marido no quería que ella se fuera, y el marido exigía que si iba a una provincia tenía que ir con ella. Y el Che dijo, bueno, ¿y acaso el marido exige que la mujer vaya con él cuando él es el que tiene que cumplir otras responsabilidades? Fue muy crítico con relación a cualquier expresión de la discriminación de la mujer. Ahora, cuando hablamos del término de hombre nuevo, no hay distinción entre el pueblo y los funcionarios. Los funcionarios forman parte del pueblo. Los funcionarios, por lo tanto, los servidores públicos, que como ya dije, tenían que ser servidores no solo públicos, sino de los intereses populares, también estaban llamados a adoptar las conductas éticas de eso que el Che llamaba el hombre nuevo, como parte del largo proceso de la construcción simultánea del socialismo y el comunismo. Y él lo dijo, no se puede construir el socialismo, el comunismo, solo produciendo riquezas. Hay que producir los hombres nuevos, digamos también hombres y mujeres nuevas, llamados a construir el comunismo con una conciencia social diferente, con una manera de ver el mundo, con una disposición también de sacrificio, ¿no? Y con una concepción muy clara de que el internacionalismo no solo era un deber de los estados revolucionarios, sino que era una necesidad de los estados revolucionarios. Porque el Che decía que aquellos que quedaban circunscritos al cumplimiento de sus tareas nacionales y no veían el internacionalismo proletario, corrían el riesgo, como efectivamente ocurrió, de perder el norte, perder la brújula y que fueran en algún momento penetrados y derrotados por las potencias imperialistas. Es lo que le puedo decir. Lo mismo que dije en lo anterior, si hay alguna duda volvemos, pero parece que no tenemos tanto tiempo, ¿no? Para el segundo bloque, por favor, Nadia. Gracias, doctor. Creo que ya se nos está acabando el tiempo. Estamos en tiempo porque son las 10:03 de la noche. Entonces, más bien lo que vamos a hacer es pedirle a los compañeros, compañeras que se hayan quedado todavía con dudas, preguntas, que nos las hagan llegar para hacérselas llegar. Bueno, yo pensé que te íbamos a tener una licencia porque no empezamos exactamente a las 10, pero... Vamos con otra ronda. Nadia, por sí, favor. pero digo, porque a mí me cuesta más trabajo porque me estoy yendo para La Habana y después ponerme a responder por escrito. Claro que sí, claro que sí. Y además... bueno, recordarle que tenemos conectados a 93 compañeros, compañeras aquí en el Zoom, que son quienes han estado muy pendientes de esta conversación con usted, más todos y todas las que se sumaron a través de las redes. Correcto. Adelante, Nadia. Ok, bueno, vamos con la segunda ronda de preguntas. Debido a que hay diversas manitas, como ya lo decía Patti, levantadas, lo que vamos a hacer es escoger 3 participaciones y entre ellas vamos a escoger también la participación de una mujer, que es la última de las manitas que se levantó, pero justo para propiciar este tema de igualdad, ¿no? Entonces, pues esta segunda ronda va a estar conformada por Emanuel León, enseguida se prepara Víctor Manuel y por último estaríamos cerrando con Norma Sánchez. Entonces los escuchamos, compañeros, compañeras. Adelante. Maestro, buenas noches, compañeros, camaradas, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad, gracias maestro por la conferencia que nos dio. Estamos ante un ejemplo del Che, de toda su obra, tanto revolucionaria como en el servicio público, como servidor popular. Y tenemos otra figura en México hoy trabajando desde las 5 de la mañana, que es Andrés Manuel López Obrador, hasta que llega la noche, la muy entrada, sábados, domingos, que no descansa, que él dijo que va a trabajar 2 sexenios porque trabaja 16 horas al día
¿no? Entonces amplía su rango de trabajo. Estos ejemplos no se repiten tan sencillo en la historia del mundo. ¿Cómo podemos encontrar mujeres y hombres que repitan o que se sientan motivados? ¿O cómo generar esta motivación para que otros sigamos este ejemplo? Que creo que es cuestión de abnegación al servicio, al pueblo, es algo que pocas veces se ve, ¿no? Es entre gigantes. Ya lo decía usted con la cuestión de los pioneros cubanos, que desde niños tienen una formación, pero no es un adoctrinamiento, supongo, para generar este tipo de conciencia. Esa sería mi pregunta. ¿Cómo hacerlo? Gracias. Entonces, buenas noches. Muchas gracias. Es muy amena su plática. Yo solamente quería preguntarle a usted desde su punto de vista, desde su personal punto de vista, ¿cómo observa usted al Che respecto a lo que estamos denotando que es un servidor público, y él cómo manejaba este término? Porque claramente vemos que lo lleva más allá de solamente ser un servidor público. Sería eso. Bárbara. Podemos comparar, mi pregunta es, ¿cómo podemos comparar el gobierno de Echeverría en su época anterior a la actual en el servicio popular? Mire, con todo el respeto, yo le dejo que esa comparación la hagan ustedes. Yo no soy mexicano, o sea, quiero mucho a México, he estado muchas veces aquí, pero no estoy en condiciones de hacer una comparación entre Echeverría y el gobierno actual, ¿no? O sea, ni creo que me corresponda tampoco. Desde su Eso punto creo de que le vista. corresponde hacerlo a ustedes, los mexicanos, las mexicanas. No, sobre todo a los mexicanos y mexicanas que están apoyando y avanzando con este bello proyecto de la cuarta transformación, ¿no? Claro, Con claro. todo respeto, sobre Cuba, si usted quiere yo le respondo, pero Sí, me está parece bien. que no me corresponde a mí hacer eso, ni tengo los conocimientos tampoco necesarios para hacerlo. Pero bueno, de alguna manera quiero conectar esto sí con lo que te planteó Emmanuel, o sea, Sí. a la hora de hacer una comparación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Che. También, o sea, es muy difícil comparar dos personalidades que están actuando en diferentes épocas históricas, en diferentes momentos, en diferentes contextos, ¿no? Pero ciertamente es admirable. Yo ya sí digo admirable, yo lo admiro como observador de la realidad mexicana, que es admirable el esfuerzo que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador acá, ¿no? Admirable tanto en lo que corresponde a la política interna, su esfuerzo personal, que creo que también tiene una larga trayectoria, no es ahora que es presidente, ¿no? Lo que está. Es admirable también en su política exterior. Yo, durante toda la pandemia, oí hablar de las mañaneras, Andrés, pero no podía verla, en Cuba no la podíamos ver. Como he venido a México 2 veces, estuve en junio, vuelvo ahora, pues en la medida de lo posible trato de ver las mañaneras, ¿no? Y me parece que es, y lo he dicho en otras partes, que es de alguna manera uno de los aportes de lo que debe hacer un mandatario en el ejercicio como servidor público, máximo servidor público y también popular. ¿Correcto? Hay otro compañero que sí, él reside aquí en México, que me dice, es que Andrés Manuel en las mañaneras me recuerda muchas veces a Fidel en los primeros años del triunfo de la revolución. Porque no eran mañaneras, lo que hacía Fidel, a veces eran nocturnadas, a veces eran... Pero sí el concepto de Fidel de explicarle permanentemente al pueblo, y cuando hablo del pueblo no solo digo a los identificados con la revolución, sino a los no identificados con la revolución, irle formando una cultura, explicándole por qué se tomaban las decisiones,
en muchas ocasiones también explicando los errores que se habían cometido por la propia dirección revolucionaria, ¿no? Eso también. Y él por eso dice, yo oigo a veces a AMLO y me parece que estoy oyendo a Fidel en los primeros años del triunfo de la revolución, donde Fidel sí utilizó todos los medios masivos de comunicación de la época, la radio, la televisión. No tenía medios digitales como los que tenemos ahora, ¿no? Pero era un comunicador constante. Y en eso, repito, son miradas de esta experiencia de AMLO. Recientemente en un taller, en una conversación que tuvimos en La Habana, con otros varios compañeros, incluso habían compañeros venezolanos, salió el tema de todo el poder que tienen las grandes empresas mediáticas, los grandes monopolios que controlan prácticamente el espacio televisivo, radial, cibernético. Y yo decía, sí, yo creo que en todo eso es así, ¿no? Pero no podemos caer en el ciberdeterminismo. Correcto. Y dije dentro de eso, y un ejemplo de cómo no podemos caer en el ciberdeterminismo ahora, en el caso de Cuba, es el presidente Díaz-Canel, que está en contacto con el pueblo, conversando, planteando los problemas, escuchando a la gente, exigiéndole a los demás funcionarios que hagan los mismos. No es que se enteren de lo que la gente piensa con un correo electrónico, sino que hablen con las personas, que conversen, que reciban sus demandas. Eso también es una ética del servidor público, ¿no? Y el presidente actual y primer secretario del partido, Díaz-Canel, en ese orden, pues ha seguido muchas de las prácticas de Fidel, bueno, del Che también, como ya lo mencionamos, de Raúl Castro, que también hacía lo mismo, escuchar a la gente. Y ponía yo el ejemplo de las mañaneras. Decía, creo que había un compañero venezolano sí, había un compañero venezolano y decía, bueno, es una experiencia que tenemos que estudiar y ver cómo la aplicamos en cada una de las condiciones en nuestros correspondientes países, ¿no? En lo que tiene que ver con eso. Esta es Che AMLO. Víctor Manuel, ¿quién fue el que me preguntó Che AMLO? Déjeme seguir la flecha, a ver. Víctor Manuel, ¿qué me preguntó Víctor Manuel? La flecha viene por aquí. Se me perdió su pregunta. Servidor público. No entiendo bien lo que yo mismo anoté, pero si tiene que ver con la misma pregunta del servidor público y hombres nuevos y mujeres nuevas, le dije que en Cuba no se hacía ninguna de diferencia entre el servidor público y los demás compañeros. Pero si no anoté bien, Víctor Manuel, repítame su pregunta si puede, y para no confundirme, porque ¿cómo generar? Sí, respecto a la pregunta, a lo que yo me refería era de que usted, desde su punto personal, su forma de observar al Che, ¿cómo lo analizaba? Bueno, para mí el Che fue un ejemplo. Le repito, yo era muy joven. Bueno, no le repito, porque usted no, a lo mejor no yo mi aproximación biográfica anterior, pero yo era muy joven, yo era un niño. Niño adolescente, convocado por la revolución, sin embargo, antes de ser casi adolescente, incorporarme a la tarea de la revolución, cosa que hice con gusto de inmediato. Y el Che para nosotros era un referente en todos los órdenes. Porque además el Che nos convocaba, como Fidel a nosotros, los niños, los jóvenes, los menos jóvenes, nos convocaba a acompañarlo en una bella tarea hermosa, que era construir otra sociedad, construirnos nosotros mismos como otros seres humanos, como lo que él llamaba hombres nuevos, mujeres nuevas, a ser irreverentes, a también no, como jóvenes, no tener ninguna reserva en plantear a los propios dirigentes nuestras opiniones, nuestros conceptos, las preguntas, las dudas que tuvieran. Todo eso hizo el Che con nosotros, con un concepto que a mí me gusta repetirlo, ¿no? Que decía, la juventud debe ser alegre, pero profunda. No nos decía que abandonáramos la alegría de la juventud, sino que simultáneamente fuéramos
disfrutáramos de esa alegría que tienen todos los jóvenes en todas las edades, que nos gusta bailar, nos gusta hacer un montón de cosas, ser alegres, chistes, bromas, etcétera, pero que a su vez fuéramos profundos a la hora de analizar las cosas que estaban ocurriendo en Cuba y en el mundo, ¿no? Y que nos planteáramos como meta individual, no por compulsión de ningún tipo, ser los hombres jóvenes, la arcilla, los hombres y las mujeres que algún día pudiéramos construir el socialismo y el comunismo en Cuba, y que también estuviéramos dispuestos a cumplir deberes internacionalistas en cualquier parte del mundo. Eso tuvo en mí una influencia muy grande, que teniendo apenas 17 años, todavía no había terminado ni siquiera mi enseñanza preuniversitaria, me convocaron a cumplir una tarea internacionalista y tomé la decisión personal. Nadie dije, bueno, dejo de estudiar, no voy a cumplir la tarea internacionalista a la cual me han convocado. Y, en fin, fue una tarea internacionalista que no era la que yo esperaba, porque la hice muchas veces desde Cuba. Bueno, en solidaridad con otros pueblos, estuve en Perú cuando el terremoto, en Chile en la etapa de Allende, ayudando, explicando, trabajando con los compañeros en cada uno de esos lugares, pero sí salí dispuesto a cumplir el deber que me planteara, el deber internacionalista. En todo el mundo, en cualquier parte del mundo, pero particularmente en la que siempre para mí ha sido mi patria grande. Cualquier lugar de mi patria grande. Y de otras partes del mundo, pero particularmente de mi propia patria grande. No sé si eso lo satisface, Víctor Manuel. Creo que sí. Sí, sí, con eso quedamos satisfechos. Pues, ¿qué le parece, doctor, si vamos cerrando esta sesión? Bueno, ya es cierto. Porque también acá los compañeros El tienen dictador, que el ir a tiempo es descansar. dictatorial, claro. Sí. Yo siempre en la televisión pasa lo mismo. Y digo, oye, hay que terminar porque ya se acabó el programa. Y ahora viene otro, pero ustedes tienen también el derecho a descansar, ¿no? No, pues estamos muy, muy agradecidos porque nos haya acompañado en esta sesión del diplomado, y pues siempre las puertas abiertas. Bueno, pues yo le voy a ser sincero, mi agradecimiento a ustedes es mayor, correcto, porque quiero mucho a México, porque la COVID me impidió venir más de las veces que habitualmente venía a México, pero que además he tenido en estos momentos una oportunidad excepcional, gracias a ustedes, de tener, poder hablar con un público mayor, porque pues, normalmente cuando vengo aquí hablo fundamentalmente con un público académico, cuando más estudiantes, profesores, y ahora siento que he tenido un auditorio mucho mayor que el público académico con el que habitualmente. Muchas gracias por regalarme este tiempo y por prestarme los medios de 4TV, ¿no? Para hacer. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Buenas noches. A ver. Buenas noches a todos, Buenas noches, gracias. muchas Gracias. buenas noches. Buenas noches, camaradas. Buenas noches. Buenas noches a todos. Excelente noche a Feliz todos. descanso, compañeros. Saludos desde Chiapas. Buenas noches, compañeros. Buenas noches para todos. Buenas noches, Cuando quieran- compañeros.